Señor Jesús, gracias. Tú eres nuestra luz. Tú eres esa palabra que alumbra nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Tú eres lo que el alma verdaderamente necesita. Quizá a Dios nos falte mayor profundidad para creer tus promesas, para que éstas sean un deleite en nuestra alma. Si así fuera, perdónanos y bendice este tiempo en el que nos acercamos a ti, buscando en tu palabra la satisfacción del alma, porque ahí está tu promesa y es fiel. Gracias por este privilegio de tener un lugar donde congregarnos y además de tener tu espíritu y tu palabra para enseñarnos la verdadera vida. Gracias por cada persona presente y guarda a los que están ausentes todavía. Bendícenos, Señor. Queremos crecer en esa gracia que nos permita ser fieles hasta el fin. Tú guarda nuestros pasos, tú sabes nuestras debilidades y el terrible mundo que nos rodea. Pero nuestro gozo es que los 3 enemigos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y por ello podemos gozarnos de que a tus pies hay paz. Bendícenos, te lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, realmente qué difícil es decirle a alguien que está mal, ¿no? Que debe corregir su vida. Ustedes, creo que todos hemos enfrentado que alguna vez le quisiste decir a alguien un buen consejo y la persona, lejos de tomarlo en forma amorosa de tu parte, casi te ahorca, ¿no? O te retiró el habla o se alejó de ti. Si esto pasa en creyentes, imagínate en la incredulidad, ¿no? Es muy difícil al hombre decirle al hombre dónde están sus debilidades, dónde están sus errores. Nosotros no podemos decírselas. Por eso es la palabra de Dios la que nos debe de guiar, ¿sí? Aún ya convertidos, a veces tú le cometes el error de quererle decir no. Sobre todo esta palabra que le he oído cientos de veces y que, bueno, a cuantos les he podido decir dicen, esto no le gusta a Dios. No, pues a Dios no le gusta el pecado, definitivamente. Pero cuando tú se lo dices a alguien, tú creas una imagen incorrecta de Dios. Por eso, el pecado nunca es compatible con Dios, nunca. Y tampoco debe ser compatible con nuestra nueva vida, aunque por debilidad el pecado tiene cierto dominio, ¿no? Entonces, es mejor orar por la persona y decirle, busca más a Dios o lo que sea, pero otro consejo, pero no decirle esa parte de eso no le gusta a Dios, sobre todo a los niños. A los niños le creas una imagen de que voltean a ver a un Dios ogro, ¿no? Porque ellos no ven eso como pecado grave. Son niños, ¿sí? Me acuerdo de una niñita que le preguntamos que si había pecado, tenía 4 años. Y decía que sí, ¿sí? ¿Qué hiciste? No le hice caso a mi mami, ¿sí? O sea, ve la conciencia de una niña que sabía que desobedecer a sus padres era malo, ¿no? Entonces, sin embargo, por eso debemos ser como los niños. A un niño todavía le puedes decir ciertas cositas, pero a un niño de 20, de 30, ya es difícil que se lo puedas decir. Entonces, sin duda, esto causa enemistades, ¿no? De decirle a alguien algo, causa divisiones, pleitos y muchas cosas más. Bueno, yo un día me cita una muchacha, me habla y me dice, oye, quiero platicar contigo. Le dije, claro que sí, nos vemos en tal parte. Llego al restaurante, está sentada en la entrada, en los sillones de espera, y con una cara así.
No sé si lo hice bien porque no soy buen actor. Dije, aquí hay algo grave. Ya pasamos a sentarnos y se siente igual. Le digo, bueno, pues soy todo oídos. Y me dice, ¿por qué? Ah, buena pregunta. A ver quién tiene una respuesta para un por qué. ¿Verdad? Pues le digo, ¿por qué qué? ¿Por qué siempre predicas contra mí? ¡Sas! Dije, bueno, hasta donde yo sé, cuando preparo mis sermones, pienso en todos. Si a ti te quedó el saco, es porque Dios te está invitando a arreglar tu vida. Pero yo no lo preparé para ti. ¿Sí? Entonces, imagínate si predicando algunos se ofenden. Ay, qué tristeza, porque las divisiones y los pleitos ya olvídate, no nada más entre creyentes, que son graves, porque supuestamente nosotros ya tenemos otra relación, otra condición, ¿sí? Pero, porque en los demás, pues es normal, o sea, yo conozco familias que no se hablan, personas que no le hablan a su hermano en años, o a sus papás en años, o sea, horrible, horrible. Un día le testificó a un señor y me dice, saber qué le digo a mi esposa, porque tenemos 30 años viviendo juntos y no nos entendemos. Imagínate, ¿no? Qué triste. Bueno, cuando vemos la vida de Cristo en la Biblia, su humildad, su mansedumbre, su sabiduría, su longanimidad, su paciencia, su amor, ese es Cristo. Es el ser más hermoso, más maravilloso que jamás ha existido en este planeta. Y pensar que Dios quiere formar a Cristo en nuestro corazón, dices tú, Él quiere, es difícil entender esto, sobre todo porque cuando tú no entiendes su amor, lo grande que es, y que Dios te quiera hacer como es Cristo, bueno, cualquiera de nosotros dice, no, espérame, ni siquiera alcanzo a la estatura de mi maestro en la Biblia, ahora me quieres hacer como Cristo, pues, se ve como difícil. Bueno, yo no debería de verlo así, ni nadie debemos de verlo así, porque realmente es un proyecto divino, no humano. ¿Sí? Yo le dije a Dios, bueno, Dios, yo me siento como si estuviera en la tierra y tú estuvieras en el fin del universo. Pero para ti el universo es nada, porque eres más grande que toda la creación. Pero yo estoy dispuesto a seguir creciendo, porque sé que eso es lo que quiere cuando nos está enseñando. Entonces, si Dios quiere formar en nosotros a ese maravilloso ser, y aun cuando tú ya fuiste perdonado, ¿cómo suena en tus oídos o cómo sonará estos versículos? Vamos a Isaías 55, 7. Aquí, en este versículo, entendemos un llamado, o sea, oímos un llamado, ¿sí? Claro, cualquiera de nosotros puede caer en el grave error de decir, yo ya atendí ese llamado. Sí, definitivamente desde el momento en que tú recibiste a Cristo, tú atendiste, tú dejaste este camino, como dice la Biblia, como dice el versículo, ¿sí? Ya tomaste la decisión correcta, es perfectamente claro que Dios ya empezó un trabajo en tu vida y que lo va a terminar. La Biblia dice que el que inició la buena obra la va a llevar a su conclusión, a su fin, porque Él lo que promete lo cumple. La Biblia se está cumpliendo y se cumplirá, y a mí lo que me fascina de ella es cómo veo cómo las cosas se cumplen,
Los que la rechazan, se cumple lo que dice la Biblia para los que la rechazan. Los que la aceptan, se cumple la Biblia para los que la aceptan. Así se cumple, ¿no? Entonces, cuando yo leo esto, yo debo recordar que yo salí de este mundo, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, yo no voy o sea, yo ya no soy un impío, porque hoy conozco la piedad. ¿Sí? Ya no soy un inicuo, porque yo ya no estoy contra Dios. ¿Sí? Hoy yo sé que soy una persona transformada, como todo creyente debe de ver esto, una persona transformada. Pero el que yo pueda entender que estas definiciones, impío es el que no tiene piedad ni por sí ni por nada. Ese es un impío. La piedad es ser como Dios, ¿se acuerdan? ¿No? Esa es la definición. Yo soy piadoso, tú eres piadoso. El hombre está invitado a ser piadoso porque tiene que ser como Dios es, ¿sí? Y el inicuo es una persona que está siempre en contra de Dios y siempre va, por eso es inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por qué razón? Porque está contra Dios y el diablo lo va a poder usar justamente, que es el instrumento que quiere, un inicuo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos hombres así hay en el mundo? Inicuos, impíos. Bueno, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estuvimos contra Dios, aunque no nos dábamos cuenta de esa contrariedad, ¿verdad? Nunca no nos dábamos cuenta que no es porque yo tenía una idea de Dios lo que me hacía creyente de Dios, del verdadero Dios, que realmente mi falta de piedad me hizo tratarme a mí mal y tratar a otros mal. Entonces, si todos cabemos en este versículo, lo que podemos hacer es darle gracias a Dios de haber salido de ese camino, de haber salido de ese lugar tan terrible que es la incredulidad y que nos lleva a la impiedad, nos lleva a muchas cosas. Entonces, la Biblia habla de consecuencias de aquellos que no consideran su llamado al arrepentimiento, porque este es un llamado al arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Sus caminos son caminos tortuosos, son caminos equivocados. Sus pensamientos, bueno, ahorita hablábamos de un maestro que le está diciendo a los niños cosas de Cristo con una completa y absoluta ignorancia. Es maestro, pero me imagino que es maestro de escuela para enseñar cosas escolares, pero no puede enseñar lo que no sabe. Y pone un ejemplo, cosas de contra Dios terribles, ¿sí? ¿Y de dónde crees que la sacó? De documentales y de libros. Libros que se venden con facilidad por todas partes, que te cuestan cualquier cosa. Ese famoso librito que es una cosita así de libro empastado en lo más barato que existe y que todo el mundo va, puedes ir ahí en las librerías, en los libros donde venden en la calle ahí libros, te encuentras siempre, curiosamente, ese libro, Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? Cachemira es un lugar de la India, ¿no? Cachemira. Entonces, esto hace que ellos tengan una idea, por no tener presente la Biblia, una idea muy equivocada de una gran verdad, de una maravillosa verdad. ¿Cómo se puede distorsionar la imagen del ser más hermoso que ha existido en el planeta? Y nosotros
no darnos cuenta qué daño, ¿verdad? Por eso dice claramente el versículo que es amplio en perdonar. Bueno, yo me acuerdo haber leído ese libro, qué bueno que ya se me olvidó todo de ese libro. O sea, me acuerdo del título famoso porque el día que agarré, rompí libros y quemé libros malos, allí estaba, pero gracias a Dios, cómo son las cosas, o sea, hay muchos que las toman a pecho y que las hacen verdades siendo verdaderas mentiras. Entonces, esas consecuencias de las que habla la Biblia son graves. Fíjate lo que dice Juan 5, 24 y 25. Aquí, en estos versículos, dice: la palabra de cierto os digo, de verdad os digo. ¿No se acuerdan? No sé si a ti te pasó cuando niño, que querías convencer a alguien de algo, aunque fuera una rotunda mentirota. Te lo juro ya sabes, ¿no? Y era una mentira enorme, pero con eso creías que ya dominabas al otro para que te creyera. Entonces, el Señor Jesús siempre usó esto de cierto te digo o les digo. ¿Por qué razón? Porque el hombre que ha hablado siempre con verdad se llama Jesús. Cristo Jesús. El hombre que siempre ha hablado mentiras, habla con todos y le cuesta trabajo captar las verdades. ¿Sí? Pero si Jesús usa la palabra de verdad, te digo esto: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Increíble. Pecador, viviendo mal, haciendo malas cosas, y en un momento determinado, si oyes su palabra, tú pasaste de muerte a vida, cuando en el mundo todos estamos esperando de la vida a la muerte. Eso es lo que esperamos, ¿no? Es lo que vemos conforme vemos las arrugas y las canas en nuestra cara, ¿no? Estamos viendo que la muerte se acerca cada vez más y quisiéramos verla todavía muy lejos. Bueno, quizá ni seamos de la generación que muere, sino de la que es transformada. Bueno, aquí dice: en verdad les estoy diciendo, esto va a pasar. El que oye mi palabra y cree que es palabra de Dios, del que me envió, tiene vida eterna. Así, ¿no? Y no hay condenación para una persona que ha creído la Biblia. No hay condenación porque pasó de la muerte a la vida. Y aquel que aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Entonces dice el siguiente versículo: de cierto os digo. Vuelve a ampliar las palabras, tratando de decirte, es verdad lo que te estoy diciendo. Dice: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dice aquí claramente: viene una hora, viene un tiempo en el cual los muertos, ¿quiénes son los muertos? Todos los que están durmiendo en el polvo de la tierra. Dice que oirán su voz. Acuérdense que hay primera resurrección, segunda resurrección. Dice, o primera muerte y segunda muerte, ¿no? Es lo mismo, pero finalmente aclara la Biblia de esta manera. Dice claramente la Escritura: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en el arrebatamiento. ¿Sí? Esa es la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre tu vida. La segunda muerte es la que vivirán en el juicio final todos los que al hablar Dios vengan a mí. Quizá yo me imagino siendo Dios
va a decir el nombre de cada uno. ¿Sí? Al mismo tiempo, porque Él es Dios. ¿Sí? Y el que oye, dice, ya me está llamando. Es más, estés dormido, estés despierto, trabajando, haciendo lo que estés haciendo, de repente, ¡boom!, estarás con Él. Maravilloso, ¿no? Por eso dice, cuando viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Quiere decir que somos los que tendríamos parte en la primera resurrección. La otra, los otros se tendrán que esperar. ¿Por qué? Habrá un día en el que, hablan Daniel 12, versículos 2 y 3, vendrá un día en que todos los muertos serán despertados. Y este versículo habla de los dos eventos, los menciona juntos, ¿sí? Pero realmente están muy distanciados uno del otro. Daniel 12, 2 y 3. Están distanciados, aunque lo que dice el versículo te lo dice en forma genérica para que los hombres entiendan que otras cosas que tenemos que entender aparte de la resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y dice que van a ser unos para vergüenza y confusión perpetua, y otros para gozarse al lado de Él, siempre, por toda la eternidad. Y ya sabemos que es un espacio entre la primera resurrección y la segunda, es un espacio enorme, ¿sí? Un espacio de más de 1000 años, ¿sí? Entonces, pero eso es lo hermoso de la palabra. Cuando te explica de esta manera que hay muertos que van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué razón? Porque rechazaron la verdad, ¿sí? El alma es eterna y Dios nos dio la opción de pasar la eternidad con Él o en plena confusión. Ningún ser humano se va por accidente al infierno. Tengan esto bien claro. Porque esas cosas que surgen entre la gente con la idea de que Dios es malo porque va a mandar a cierta gente al infierno que no oyó, que no entendió, que no... No. Por eso va a pasar la película de su vida. Porque en la película de su vida la persona, Dios le va a decir, ahí están las tantas oportunidades que te di y tú rechazaste. Tú rechazaste. Entonces, por eso aquí es claro lo que dice, el alma es eterna, el que cree esto pensará y tratará y entenderá que cualquier persona que rechaza el regalo de vida eterna no le espera más que lloro y crujir de dientes. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando hablamos de estos temas, en el corazón de muchos puede sonar duro, seguramente porque pues, tenemos seres muy queridos que no quisiéramos que pasaran esto, amigos, vecinos, parientes, y no quisiéramos que pasaran esto. Pero yo soy testigo de haber testificado desde un principio a muchos de mis seres queridos, gracias a Dios, que aún así muchos se convirtieron ¿cuándo? Después de 35 años de que les hablamos. Bueno, les conté una historia en una ocasión, ¿sí? Un pastor tenía un amigo, habían sido amigos por 50 años. Y un día van a este hombre y le tocan a su puerta y le dicen, oye, tu amigo el pastor acaba de morir.
Era una noche fría, se pone su abrigo, su sombrero y sale hacia el lugar donde lo estaban velando. ¿Sí? Y en el camino, dice él, en su testimonio, que él iba pensando, ¿y ahora quién me va a hablar de Cristo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le van a hablar de Cristo. ¿A quién le va a hablar de Cristo por tantos años de estar rechazando? Sin embargo, no nada más pensó eso. Pensó todas las cosas que empezaron a venir a su memoria. Y llegando al lugar donde estaban velando al pastor, se abraza a la caja y le dice, amigo, por fin me alcanzaste. Qué precioso, ¿no? Bueno, esa es la paciencia de Dios. Esa es la paciencia de Dios. Eso es lo maravilloso de ese corazón, de esa actitud maravillosa de esperarnos pacientemente. Los hombres que ya murieron, dice Dios que sus cuerpos duermen en el polvo de la tierra. Sus almas están en un lugar en el que ellos escogieron. Pueden estar en el lugar de Dios sin sufrir, o pueden estar ya en un lugar de tormento que será todavía peor, ¿no? En el juicio, ¿no? Cuando te enjuicien. Porque ahorita solamente estás viviendo el resultado de un rechazo, pero después Dios te va a comprobar que el culpable de no estar con Él eres tú, o el individuo, ¿no? ¿Sí? Le va a mostrar toda su vida. Por eso dice, los libros fueron abiertos. Y digo, imagínate tú que Dios abra un libro y la persona nunca oyó de Dios y lo sentencia a condenación perpetua. Digo, sería ridículo, absurdo, pero no existe tal. Entonces, dice el siguiente versículo ahí de Daniel, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. También para Dios todos los que se convierten y le hablan al mundo de la salvación en Cristo, Dios las ve como estrellas que vivirán y brillarán para siempre. Así lo dice, como estrellas a perpetua eternidad. Qué precioso ver que tu vida va a ser una luz en un universo inmenso solamente porque es Cristo el que brilla en ti. No eres tú, es Cristo. Es el regalo de ser como Cristo que Dios nos concedió. Entonces, fíjense, la vida eterna, para los convencidos de ella, se alejan de la vergüenza y de la confusión. Quienes no se convierten por falta de convicción, sino por rechazo a la convicción. Es lo que los lleva a hacerse duros. Todos los hombres en el mundo siempre están esperando cambios. Vivimos en un mundo cambiante. Sobre todo en estos tiempos, la tecnología se ha acelerado en los últimos tiempos, impresionantemente. El hombre siempre espera cambios porque el hombre nunca está satisfecho, ¿no? Dice, el oído no se cansa de oír y el ojo no se cansa de ver. Y por eso los diseñadores y por eso los escritores de canciones y música están trabajando todos los días para que tu oído no se aburra de oír la misma melodía, o para que tú no te aburras de ponerte el mismo traje, o el mismo vestido, o la misma blusa. Entonces, están trabajando a marchas forzadas, claro. Cobran un dineral por hacerte un diseño. Imagínate tú, cuando tú dices, traigo un traje de Hugo Boss, el puro nombrecito ya te dice cuánto cuesta. Caro, ¿sí? Porque ese es el mundo. El mundo siempre te va a ofrecer las cosas que nunca satisfacen el alma. Nunca satisfacen el alma.
El alma solo puede satisfacerla el Señor Jesucristo. Entonces, dice, pero tú, no les dije que leía, no lo leímos, ¿verdad? El Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice, Daniel, cierra las palabras y sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Te voy a poner un ejemplo. Las personas leían la Biblia, lo que había en el Antiguo Testamento, durante pues, todo el tiempo hasta que vino Jesús. Leían el Antiguo Testamento, ¿sí? Y leían esto. Y decían, sella el libro hasta el tiempo del fin. Ok. Y luego leían, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo más seguro es que no tenían ni idea a qué dimensiones iba a crecer la ciencia y el movimiento de la gente. No tenían idea. ¿De qué te podría? O sea, bueno, pues, por ejemplo, podrías decir, bueno, Pablo se echó 3 viajes misioneros en barco. Recorrió un buen tramo, o sea, muchísimo. Pero su paso fue lento, comparado con lo que hoy tenemos, excepto el Distrito Federal. El Distrito Federal, para moverte de un lado a otro, te cuesta media vida, ¿no? Entonces, dice, sella estas palabras, no se van a entender hasta el tiempo del fin. Entonces, si consideramos los muchos siglos de la humanidad, cómo vivió y los medios que tenía, los recursos que tenía, le sirvieron mucho, vamos a decir, pero viajar de un lado a otro era verdaderamente costoso y difícil. ¿Por qué? Porque ibas en unos carros de caballos que pasaban por empedrados y que decías, haz de cuenta que estás manejando en la Ciudad de México. Tantos hoyos, pareciera, ¿no? ¿Sí? Era muy cansado, porque no eran caminos pavimentados y esto y lo otro. Costaba tiempo llegar de un lugar a otro, si lo consideramos así. Y en aquel tiempo se usó pues las energías que había, el carbón, que ya fue un poquito más después, más que el carbón, el petróleo, la energía eléctrica y otras cosas que se han inventado para energía, o descubierto para tener energía barata o potente, porque imagínate un avión ahora, ¿no? Fíjate, a partir de los finales de los 1800, surgió el automóvil, el tren. Claro, comparas esos trenes y estos automóviles de hoy, en aquel tiempo que un coche alcanzara 50 kilómetros por hora, ¡wow! Porque con los caballos no los alcanzabas, ¿sí? Entonces, después de esto, el tiempo que se suscitó para que se desarrollaran otras tecnologías que hoy comparamos, bueno, y tú les hubieras dicho en aquel tiempo, va a haber un tiempo en que los coches van a correr hasta 350 kilómetros por hora, te hubieran volteado a decir, este sí que le patina, ¿no? ¿Por qué? Porque no era comprensible. De hecho, cuando los hermanos Wright y otros intentaron volar, fueron y les dijeron, el hombre nunca va a volar. ¿Ya cuántos de ustedes los han mandado a volar? ¿Sí? O sea, sí volamos, y en avión más, ¿verdad? Entonces, la tecnología dio pasos gigantes a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si tú analizas que la Segunda Guerra Mundial terminó hace 70 años, en 70 años se ha alcanzado lo que no se alcanzó en 1800 años. Bueno,
contando desde Cristo. Pero si vamos más atrás, pues son más, ¿sí? No se alcanzó más que lo normal, la rueda, caballos, la fuerza normal de los animales y el hombre. Pero hoy estamos hablando de una tecnología, bueno, el Concorde, o sea, las naves interplanetarias, o sea, ya estamos hablando de cosas que el hombre ha alcanzado impresionantes. ¿En qué tiempo? 70 años. ¿Y qué dice el versículo? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. Si tú pudieras pararte en un punto en la Tierra que pudieras ver todos los aviones que despegan y aterrizan, especialmente en Europa y Estados Unidos, Norteamérica, porque hay lugares, por ejemplo, como África, como Sudamérica, donde todavía la transportación es lenta, vamos a decir, no, o digo no lenta, más bien, no es tan masiva, pero la hay. ¿Por qué? Vete a visitar cada una de las centrales de autobuses, nada más de tu ciudad. Ve el metro, ve esto, ve el otro, ve las carreteras, el hombre corre de aquí para allá, se mueve como jamás se había movido. Y aquí el versículo, por eso es clave. Por eso este estudio, aprender a contar nuestros días. Si no aprendemos a contar nuestros días, muchos de tus días, de aquí en adelante, se van a ir a la basura. Y no podemos tirar más días de nuestra vida. El tiempo es clave, muy clave. Es un tiempo en el que ya no podemos permitir que las vírgenes prudentes se duerman. Si las imprudentes se duermen, no pasa nada, dormidas o despiertas va a ser lo mismo. Pero las imprudentes, las prudentes, no tienen ya oportunidad. Te dice aquí, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Todavía te puedo decir que mucha gente que leyó estos versículos desde que el Nuevo Testamento se juntó con el Antiguo Testamento y se leyó por siglos y por siglos, no entendían del todo esto. ¿Por qué no lo entendían? Podrían pensar, sí, nos movemos para acá, para allá, esto y lo otro, pero no a la velocidad que hoy lo vemos. Hoy te puedes montar en un avión y en 4 horas y media estás en Nueva York, a 6,000 kilómetros de distancia, o 4,000, no me acuerdo exactamente. Pero el caso es que, no, si son 5,000 kilómetros de distancia, no es que, más o menos, todo depende de cómo te vas. Si te vas por los baches, pues es más lento. Entonces, la idea es que hoy estamos leyendo un versículo clave. La ciencia se aumentará. Ve lo que está alcanzando la ciencia. Ve lo que está pasando. Entonces, quizá todos quisiéramos que las cosas cambiaran para bien en este planeta. Pero si la Biblia dice que el fin es esta la descripción clara del tiempo del fin, tú no puedes, mira, no, te voy a decir qué pasa. No puedes decir, bueno, no, a lo mejor todavía faltan aviones más rápidos, trenes más rápidos. Bueno, hay trenes bala que te van de un lugar a otro en 1 hora, en 3 horas, y estás hablando de distancia. Están recorriendo, creo, 500 kilómetros por hora. O sea, es impresionante. Por eso son bala. Ni los ves. Nomás es así. Entonces, aquí estamos viendo claramente que si nosotros... Mira, te voy a decir qué pasa. Oí varios comentarios cuando estábamos hablando de que podría ser Rosh Hashanah. Uno dijo, y ya no vamos a ver el nuevo aeropuerto. Otros podrían haber dicho, híjole, ya no voy a ver los modelos 2017. ¿No? Vete a saber. Otros chavos dirán, ay, ya no me casé.
Y las chavas igual. Ya me casé. No sé. Uno quisiera que todo pasara para bien. Pero no se puede ir mejor en un mundo lleno de gente mala, lleno de maldad. No se puede. Definitivamente sí hay cosas que nos han bendecido, pero es por la mano de Dios, por la misericordia de Dios, por la paciencia de Dios, porque no retarda su promesa, como algunos creen. Porque a veces allá hasta nos han hecho burla, ¿no? Hola, ¿todavía estás allí? ¿No te fuiste? Sí. No, no, esto no es cosa para hacer burla. No menosprecies las profecías. El día que suceda y esa persona que se burló, ¡ay! De veras se fueron. A ver, ¿verdad? O sea, hay creyentes lo están haciendo. Entonces, no puedes hacer esto. No puedes. Estamos hablando de profecía, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del proyecto de Dios. Yo qué más quisiera que ver a mi país progresando en paz, sin nada de las terribles cosas que pasan en él. Pero después de las decisiones que se han tomado mundialmente, ¿tú crees que esto va para mejor? Olvídalo. Olvídalo. Si pasara que algún homosexual se insinuara con tu hijo, jovencito, con tu hermano, eso, y lo denuncias, al que van a meter a la cárcel es a ti por no estar de acuerdo en que todos tenemos preferencias sexuales. A ese punto estamos ya. ¿Sabes qué se acaba de quitar del Código Penal? Faltas a la moral. Ya no existe. Ya no. Bueno, ¿qué esperas con estas modificaciones de leyes? ¿Qué esperas con estas decisiones que se están tomando en las naciones primeras, vamos a decir, del primer mundo? ¿Qué esperamos? Realmente ya tomó la decisión Estados Unidos, no tarda México, no tarda Canadá, no tardan otros lugares para convertirse justamente en lo que el diablo ha querido hacer con este planeta, tenerlo a su merced, ¿ok? Ok, pero para que entendamos por qué tenemos que cambiar nuestra mente, acuérdate que nosotros, dice la Escritura, que debemos transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, porque el mundo que está aceptando todas estas cosas es un mundo cuya mente ha sido dominada por el diablo a través de todos los medios que él ha tenido en sus manos, como cine, televisión, radio y todas esas cosas. Porque ellos es los mensajes subliminales que están dominando a las personas. Y tú y yo solo tenemos la más maravillosa defensa que se llama la palabra de Dios en el corazón. Ellos no lo entienden, acuérdate que están en tinieblas. Tú no les puedes decir, te vas a ir al infierno. Es más, ahí hay unos videos donde un individuo, un afeminado, se viste de mujer, pero forma rara, y ya sabes, como payasita, y con un letrero que dice, el infierno ha de ser un lugar muy divertido. Así es. Y cada vez va a haber cosas peores y peores y peores. Pero Dios a ti y a mí y al mundo les dice estos versículos. Vamos a Isaías 55, 8 al 9. Aquí en estos versículos dice exactamente, fíjate cómo va la secuencia, ¿no? Desde el principio de este capítulo que estamos leyendo, o en parte estamos leyendo de Isaías, ¿verdad? Voy a leer toda la secuencia, si ya la tienen ahí en sus manos también.
Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. Eso es lo que ya vimos. Lo único que estoy haciendo es que lo tengamos presente. Dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el punto. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, dice aquí, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora analiza. Esto lo podemos hacer tú y yo porque tú, que tienes años de convertido y has leído la Biblia, tú tienes este privilegio maravilloso. Te has dado cuenta que tus pensamientos, comparado con lo que pensabas antes, con lo que piensas hoy, no tienen nada que ver con lo de Dios. Nuestros pensamientos no son como los de Dios. Es Dios quien está tratando de hacer que tú pienses en las cosas, tengas la mente de Dios, la mente de Cristo, para entender por qué Dios tiene un proyecto mucho más grande de lo que podemos imaginar. Porque nuestros pensamientos, a ver, ¿cuál era tu más grande aspiración? Contéstatela tú, la respuesta, la pregunta. ¿Cuál era tu más grande aspiración? Puede ser que, terminar mi carrera, ¿no? Terminaste la carrera y te diste cuenta que era una esclavitud trabajar todos los días. ¿Sí? Casarte, puede ser también, ¿verdad? Otra aspiración. Resulta que se casaste, pero no te acordabas que había que tender camas, trapear pisos, lavar trastos, hacer comida, esto, lo otro, arriba, abajo, criar niños, a soportar al marido. No quiero desalentar a los que no se han casado. No. O sea, lo que yo quiero que entendamos, ¿cuántas veces nosotros tuvimos sueños que nunca alcanzaron los pensamientos de Dios? Ni planes. ¿Quién tenía en su mente vivir eternamente con Dios? Y que eso fuera tu máxima aspiración. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y sigue, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A ver, más altos los cielos que la tierra. Yo volteo y si alcanzo a ver los pensamientos de Dios. ¿Ves estrellas? Bueno, algunas se alcanzan a notar en un día claro, una noche clara aquí, ¿no? Pero si vas a la provincia, puedes ver más. ¿Qué dijo que somos? Como estrellas a perpetua eternidad. Por dar testimonio de la verdad. Somos eso. ¿Aspiraste algún día a brillar como una estrella? Bueno, hay algunos que sí, que quisieran cantar en el auditorio, o en televisión, en radio, o por lo menos en un café bueno, ¿no? ¿Sí? Bueno, esas estrellas se han estrellado, tú los has visto.
¿Cuántas vidas de esas personas que lo más que pudieron soñar es lo que tenían frente a su nariz? Estar en el pináculo del mundo, que todo el mundo me aplauda. Por eso murió Elvis Presley. No podía vivir sin el aplauso. Tenía que usar droga para soportar tremendo ritmo de trabajo. Y de repente, ¡pum!, se fue. Y así muchos. Muchos han muerto por sobredosis, por esto, por aquello. ¿Cuáles son tus pensamientos? Ahorita no puedes tener más pensamiento que entender esto. El tiempo se está acabando. Y si nos quedamos, es porque Dios te dice, hay muchos cerca de ti y lejos de ti que se tienen que ganar. Si perdemos el tiempo, no sé cuántos que son prudentes, ¿verdad?, que son de las vírgenes sensatas, puedan no estar despertando. No te tardes. De verdad te lo digo. Yo he orado para que Dios me guíe en los mensajes que tengo que compartir. Y he encontrado estas maravillas. Es lo que hoy tenemos que oír. Y es lo que necesitamos de verdad despertar. El mundo no va a aguantar. Mañana, la próxima semana, les contaré cosas que están pasando en el mundo para que entendamos que no es posible. No es posible que el mundo resista más. Principalmente por la actitud del hombre, la apostasía, buscar otras cosas que no sea Jesucristo. Por esa razón, ya nada más es arrebatar del fuego a los que se están quemando. Oremos y oren ustedes en sus casas, por sus propias vidas y porque realmente aprendamos a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos descubres en ella, por las maravillas de tu ley, por todos tus proyectos que son más allá de lo que podemos imaginar. Una mente muy pequeña comparada con tu mente, un corazón demasiado pequeño comparado con el tuyo, que ama incondicionalmente. Bendito seas por habernos dado el corazón de Cristo, la mente de Cristo. Haznos dóciles, porque sabemos que finalmente tú alcanzarás tu proyecto, hacernos como Él. Pero por lo pronto queremos caminar en sendas de justicia, en la verdad, en la luz, porque somos luz y sal para un mundo que cada día se oscurece más. Gracias por la vida de todos aquí, que el compromiso sea uno contigo. Por Cristo te lo pedimos.